Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. De 1 a 2 de la tarde estamos conectados con Radio Fe y Alegría Noticias 88.1 en Maracaibo, 92.3 en Paraguaypoa y con imagen 105.3 FM en el municipio Sucre. Esto es A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Estoy viendo algunas informaciones que me llegan de temas de partidos políticos que no definen candidato y comienza a verse como su propia militancia sale a buscar un candidato para poder participar, porque todos quieren participar en los procesos electorales y eso es fundamental. El que se mete a la política, se mete a la política porque tiene ánimo de cambiar la sociedad, tiene ánimo de poder y nadie se va a quedar sentado en una butaca mientras sus dirigentes buscan qué hacer. Eso no va a ocurrir en ningún lado y eso es una cosa que todos los partidos deben ventilar con mucha fuerza. Por cierto, el tema Guaidó sigue siendo noticia. Declara Antonio Ledesma algo así como se le vieron las costuras al señor Petro por lo dicho o por lo hecho con el señor Juan Guaidó. Los radicales venezolanos, esta es opinión personal, no quieren un acuerdo político en Venezuela, porque piensan que la política es en blanco y negro, o sea, desaparece Maduro y el madurismo y todo lo que tenga que ver con eso para nosotros reinar. Pero si no desaparecen ellos, no hay solución a la crisis venezolana. Entonces, eso evidentemente ha fracasado, tremendamente ha fracasado y nos ha conducido al embotellamiento que estamos viviendo. Y para eso tengo un invitado muy especial. Yo no sé si ya me está escuchando mi querido amigo Pedro Benítez. Ya lo tengo allí en pantalla. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un placer poder tenerte en el programa. Buenas tardes a ti y a la maravillosa ciudad de Maracaibo. El placer es mío, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Arranquemos rápidamente. Disparemos. Colombia, Petro, la cumbre que ya aprobó unos puntos que pudieran, digamos, romper el nudo gordiano que tiene Venezuela, pero sectores del radicalismo, tanto en Miami, el señor Marco Rubio, como en España, el venezolano Ledesma, comienzan a lanzarle piedras al techo de vidrio del acuerdo al cual se acaba de llegar ayer, tratando de sembrar desconfianza. O tienen razón ellos o no tienen razón ellos. ¿Qué dice Pedro Benítez? Bueno, Juan Carlos, lo que pasa es que aquí se mezclan los deseos personales con la realidad política concreta, ¿no? Como venezolano, y creo que tú compartes este sentimiento conmigo, quisiéramos que este nuevo intento de diálogo, de negociación que impulsa el gobierno de Colombia tuviera éxito, ¿no? Por el bien de todos, que se estableciera un acuerdo para hacer unas elecciones justas, transparentes, creíbles, que sean reconocidas por la comunidad internacional y por todos los participantes en las elecciones presidenciales que están previstas por nuestra Constitución. Ojalá fuera así. Yo quisiera que fuera así. Ahora bien, en el tema político concreto, en las realidades, tocando tierra, bueno, no hay que extrañar que siempre surjan críticos. Sabemos que hay un sector de la oposición venezolana que no cree en las salidas electorales, que no cree en este tipo de esfuerzo. Ahí sabemos que dentro de la plataforma unitaria, lo que llamamos popularmente como el E4, siempre ha habido un matrimonio mal avenido porque hay dos estrategias, por lo menos, que han estado conviviendo y una se ha impuesto a la otra durante algún tiempo. Y creo que la salida de Guaidó finalmente del país es ya la ruptura definitiva de esas posiciones, de ese G4. Guaidó, recordemos, no se nos olvide, Juan Carlos, en algún momento llegó a tener 62% de respaldo popular, según Data Analysis, que es una encuestadora que se usa mucho. Bueno, según esos mismos números, el apoyo de Guaidó se había reducido al 4%, evidentemente no tenía chance en esas primarias, y él se va del país, pues, con esa política que fracasó. Entonces, no nos debe extrañar que se le lancen piedras al tejado. Ahora, esas son piedritas chiquitas, Juan Carlos, porque realmente, con el corazón en la mano, quienes le han tirado las pedradas grandes han sido los voceros del gobierno nacional, empezando por Maduro y Rodríguez, la noche previa a la instalación cuando ponen una serie de exigencias, algunas de las cuales simplemente no se pueden cumplir. Ahora bien,
Vamos a hablar de ese tema, pero vamos a agotar el anterior. La jugada de Guaidó de atravesar Venezuela, por cierto, se le fue al gobierno ese boche. Algunos No, 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 lo ven como una cosa extraña, tú nos dirás tu opinión. no, no, para nada. Llega a Colombia en plena cumbre y el gobierno colombiano hace su propia jugada para que él no se convierta en un problema para una cumbre que se está realizando. Guaidó no da paso, esto me lo anotan a mí, sin aprobación del señor embajador norteamericano, el señor Story, que realmente es el hombre fuerte de esta fiesta. Es el gran titiritero en muchas de las fiestas políticas venezolanas. ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Qué buscaban estos señores? No, evidentemente Guaidó, el gobierno venezolano no quería meter preso a Guaidó, el gobierno de Maduro, para no dañar su negociación con Estados Unidos, con una negociación que está en desarrollo, es realmente la negociación maestra, la negociación importante, pese a que han puesto a Guaidó como la peor cosa que ha pasado en la humanidad desde Adolfo Hitler, esa es la campaña oficialista, pues el gobierno no lo quería meter preso. Y si Guaidó no era candidato, en esas primarias no corrían, pues el gobierno no tenía excusa para no meterlo preso frente a su propia gente. Por lo tanto, lo que le convenía a todos es que se fuera del país. Es decir, aquí estamos en presencia, Juan Carlos, de un gran teatro. Es una gran puesta en escena. Y aquí, obviamente, había un acuerdo entre los tres gobiernos, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Colombia y el gobierno de Estados Unidos, para que Guaidó saliera de Venezuela y se fuera a Estados Unidos sin mayores inconvenientes. Lo demás son fuegos artificiales. Lo demás son fuegos artificiales. Entonces ahora pasamos al tema que habías comenzado a desarrollar, que es el tema. Si a Nicolás Maduro le conviene lo que está pasando en Colombia, e incluso hay quienes dicen que Petro baila pegado con Nicolás Maduro, ¿por qué Nicolás y Jorge Rodríguez le caen a plomo parejo colocando unas condiciones, por lo menos la del CPI, quitarle la investigación en la Corte Penal Internacional? Yo creo que es una cosa bien difícil porque es un organismo autónomo, no totalmente de carácter político. ¿Qué pasó? ¿Por qué el gobierno también bombardea la cumbre? ¿Qué buscan? Bueno, primero, yo no creo que el gobierno que Petro y Maduro sean aliados. Eso es un disparate, eso no es conocer la relación que hay entre ellos dos. Ciertamente, Petro tuvo una simpatía en la primera etapa por Hugo Chávez, allá hay una historia, pero son dos agendas muy distintas y esta cumbre y esta reunión lo pone en evidencia. Petro o Juan Carlos, como presidente de Colombia, descubrió que tiene los mismos problemas que tenía el presidente Duque. Uno de los principales problemas que tiene Colombia es Venezuela. Tienen una frontera de 2.219 kilómetros cuadrados. Colombia tenía, según cifras de su oficina de inmigración en el año 2015, yo creo que este dato es revelador, Juan Carlos, estaban residiendo legalmente en Colombia 48.000 venezolanos. Bueno, eso en cuestión de 7 años saltó a 4.200.000, sin tomar en cuenta 2 millones más que usaron el territorio colombiano para poder trasladarse a otros países de Sudamérica. O sea, nunca se había movido tanta gente en tan poco tiempo en la historia del hemisferio occidental. Es decir, Colombia ha recibido toda esa masa de población, la mayoría de las cuales es una población en condiciones económicas muy precarias. Aparte de los problemas que ya conocemos que existen en la frontera, problemas de seguridad, el tema del narcotráfico y, esto es también muy importante, Juan Carlos, Petro cree que Maduro lo puede ayudar en el proceso de paz con el ELN y las disidencias de la FARC. Entonces, Duque tenía el mismo problema. Ahora, Duque tuvo una estrategia, esa estrategia no dio fruto y Petro, frente al mismo problema, está tratando de aplicar otra estrategia distinta. Ahora, eso no quiere decir que esté alineado perfectamente con Maduro, porque es que aquí hay un radicalismo de los dos lados. Ahora bien, el gobierno venezolano, ya hemos pasado por esto, Juan Carlos, muchas veces, ya tenemos varios años en este tema del diálogo y la negociación y siempre llegamos al mismo punto. El gobierno venezolano no quiere ceder más de lo que ha cedido en términos de condiciones electorales porque sabe que pierde una elección. Maduro sabe que si hace una elección abierta, él pierde. Entonces, él no le va a dar a la oposición, es mi opinión, es mi visión, me disculpa que sea tan pesimista, él no le va a dar a la oposición todas las ventajas para que lo derroten electoralmente. Eso no existe, eso no es verdad, eso no va a ocurrir.
Y además, si no le dan unas condiciones de salida del poder, porque ellos saben que una elección competitiva la pierden. Ese es el quid del asunto. Eso es lo que hay que resolver. Entonces, unas elecciones sí. Ahora, Maduro, lo que Petro le está montando a Maduro es una mayor presión internacional de la que antes tenía, pero no de los gobiernos del llamado Grupo de Lima, no de la derecha latinoamericana, en lo absoluto. Son los gobiernos de izquierda del continente americano los que Petro está congregando para presionar a Maduro a fin de agilizar esas negociaciones, que son las negociaciones que en realidad viene desarrollando con el gobierno de Estados Unidos y de la cual México ha sido simplemente una puesta en escena. Ahora fíjate, el señor Borrell, quien es el embajador de la Unión Europea, estuvo en la reunión en Bogotá, ha dicho que la Unión Europea está dispuesta incluso a levantar las sanciones individuales. Sí, Eso lo llamamos en el derecho ultrapetita, sí, ofreció más de lo que le han pedido, sí. levantar sanciones individuales. Entonces, eso que tú dices, que Maduro tenga un costo bajo de salida, y luego las condiciones electorales. Yo eventualmente me pregunto sobre el tema de las condiciones electorales porque también eventualmente me confundo y ojalá y tú nos desluces. En el Zulia, por ejemplo, se ganaron 16 alcaldías y la gobernación del Zulia con ese Consejo Nacional Electoral y con todas esas situaciones que hay ahí. Y si la oposición hubiese ido unida, hubiese ganado alrededor de 14, mínimo 14 gobernaciones. Entonces no se trata del mecanismo electoral, se trata de la falencia, de los errores de la propia oposición, más que un proceso electoral. Coméntanos. Juan Carlos, se trata fundamentalmente de que Maduro le dé a un sector de la oposición, un sector importante, no lo voy a cuestionar, un sector importante, el argumento, el pretexto para justificarse frente a su propio electorado para volver al camino electoral. Concretamente, bueno, hay gente que quiere que la vuelvan a habilitar, hay gente que en este momento está inhabilitada. Podemos discutir si eso es injusto o no. Yo creo que sí, las inhabilitaciones que se han aplicado. Ahora, mi punto es, en función de tu pregunta, que no podemos convertir las exigencias de un dirigente o dirigentes en particulares en las exigencias del movimiento democrático venezolano. Es decir, la verdad es que con estas condiciones la oposición ha derrotado al PSUV, ha derrotado al chavismo, al gobierno, al oficialismo. Y si no consiguió más victorias, como tú muy bien recuerdas, es por las propias divisiones opositoras. Entonces, la estrategia del gobierno es seguir alimentando esas divisiones. De todas maneras, ahí hay unas recomendaciones técnicas que hizo la Unión Europea, porque ya este problema se internacionalizó. Claro. Ahora, yo creo, Juan Carlos, que la oposición no puede seguir condicionando su participación electoral a que le den condiciones electorales. Eso es Mira, un error. ajá, te voy a dejar, tú te puedes quedar un segmento más con nosotros, Claro, apreciado hermano, Pedro. por Te favor. voy a dejar una pregunta. Me decía esta mañana un analista político venezolano que está basado en Estados Unidos, Juan Carlos. Lo que yo observo es que el tema primaria no tiene una conexión, no han logrado desde el punto de vista del mercadeo político darle una conexión con el problema salario, con el problema alto costo de la vida. O sea, hablan de la primaria como si fuese algo que estuviese absorto en una realidad, cuando la primaria debería estar conectado a la salida política que le diese salida a los problemas económicos. Desde el punto de vista del mercadeo político, ¿está actuando adecuadamente o no la oposición venezolana? Me lo respondes al retorno, apreciado Pedro Benítez. Vamos a identificar, en un momento retornamos con todos ustedes. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital de todo el país. Visítenos en nuestra página web www.terceravoz.com o síguenos en nuestras redes sociales. Periodismo independiente, Tercera Voz. A punto solidario. Ayuda para Carlos Romero. Es paciente de hemodiálisis 3 veces por semana. En este momento está presentando estenosis uretral, de la cual no le permite expulsar la orina de manera adecuada. Por lo tanto, requiere realizarse unos estudios médicos y una cirugía. No cuenta con el apoyo económico, así que si tú puedes colaborar, lo puedes realizar a través de las cuentas que aparecen en pantalla o comunicarse al 0424-664-4780. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias. Ya regresamos. A punto
con Juan Carlos Fernández.